Buenas, yo soy Marinela Rojas, soy gerente de investigación para el área de vacunas de GlaxoSmithKline para la región de Centroamérica, Caribe y Andina. Y voy a hablarles acerca de la responsabilidad que tienen los participantes claves en ensayos clínicos, primero hablando del patrocinador. El patrocinador, según lo describen las buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Hormonización, se dice que el patrocinador de un estudio es aquel individuo, compañía, institución u organización que tiene la responsabilidad de dar inicio, administrar y financiar el estudio clínico. Y esto está descrito en la sección 1.53 de las buenas prácticas clínicas. Adicional, las responsabilidades del patrocinador se describen en toda la sección 5 de estas guías, y nuestra regulación de biomédica está descrito en el artículo 53, todas las responsabilidades que competen al patrocinador. El primer punto es acerca del control y aseguramiento de la calidad. Es muy importante que todos los patrocinadores tengan un sistema que garantice la calidad de los ensayos clínicos que se están haciendo y que haya un adecuado plan de control de calidad para que se cumplan los procedimientos estándares que tienen, y con esto nos podamos asegurar que los estudios se están realizando de manera adecuada y que los datos que se están generando, existe documentación y que se comunican y que se hacen de acuerdo al protocolo de investigación, a las buenas prácticas clínicas y a toda la regulación que existe tanto a nivel internacional como a nivel local. Además, es responsabilidad del patrocinador generar un acuerdo entre todas las partes que estén siendo parte de este ensayo clínico y que tengan así de una u otra manera acceso a los sitios de investigación y a los documentos originales, como por ejemplo durante las actividades de monitoreo o durante las actividades de alguna auditoría, ya sea por una autoridad regulatoria como FDA, por ejemplo, o a una actividad a una autoridad local como un comité de ética, que todos puedan accesar a la información del estudio. Además, es responsabilidad del patrocinador establecer, como ya mencioné, estos procesos de control de calidad en cada una de las fases del manejo de los datos para que sean confiables y sepamos que la información que estamos obteniendo ha seguido un proceso adecuado. Y eso se refiere a todas las fases, desde la fase preclínica hasta la fase clínica. Y deben haber acuerdos escritos para el cumplimiento del protocolo por parte de las instituciones o los investigadores participantes. En el punto 5.3 de las buenas prácticas clínicas se describe básicamente cuáles son las responsabilidades del patrocinador referente a la experiencia médica y al diseño del estudio. El patrocinador debe tener personal calificado y con experiencia que pueda rápidamente dar algún consejo en temas de seguridad de los pacientes o en algún tema médico que surja de los estudios clínicos. Y además puede tener para este objetivo algún personal externo que contrate específicamente para hacer esta actividad dentro del estudio. Además, el patrocinador debe utilizar personal que esté calificado en todas las fases del desarrollo, desde lo que es la escritura del protocolo, el consentimiento informado, el CRF o formato de reporte de casos, hasta todo el análisis estadístico y la generación final del reporte y de las publicaciones posteriores. Con respecto al diseño del estudio, se describe en la sección 5.4 que el patrocinador, como ya he estado mencionando, debe tener un personal que sea calificado, que sean médicos en el área que se está trabajando o personal estadístico, escritores científicos, que van a poder realizar un adecuado diseño de protocolo y la planificación de toda la documentación hasta el final del estudio y su cierre. En la sección 6 de las buenas prácticas clínicas se encuentra una guía que permite a los patrocinadores dar seguimiento para que todos los protocolos, enmiendas, reporte de estudio o diseño del estudio cumpla con lo que indican las buenas prácticas clínicas que nos rigen a nivel internacional. Con respecto al manejo y conservación de datos y de documentos, es responsabilidad del patrocinador tener personal calificado que haga esa supervisión
de toda la conducción del estudio y que más adelante pues se va a ver en otro tema aparte con respecto a la responsabilidad del monitor. Pero básicamente esta supervisión de la conducción del estudio se maneja en los patrocinadores, tanto a nivel local por medio del equipo de monitores, como a nivel global con el grupo de personas que están trabajando en ese proyecto y que están haciendo un seguimiento de todos los datos que se reportan y del cumplimiento de las regulaciones. Este personal calificado, además, entonces, como les mencionaba, tienen que supervisar no solo la conducción del estudio a nivel local, sino cómo están siendo manejados los datos, cómo se está haciendo el análisis estadístico, porque los estudios y los ensayos normalmente van a tener diferentes partes que van a consolidar información, como por ejemplo resultados que se den a nivel de laboratorio en un laboratorio local o en un laboratorio global que va a consolidar todos estos datos a nivel de las oficinas centrales. El patrocinador, en algunos casos, dependiendo del tipo de estudio, entonces va a tener un comité independiente de monitoreo de datos que se llama IDMC por sus siglas en inglés, con la finalidad de que este comité realice de manera periódica un seguimiento y un monitoreo de las variables de seguridad y de las variables de eficacia de los ensayos, con la idea de poder identificar si existe algún riesgo de seguridad para los sujetos participantes o si es necesario modificar, hacer alguna enmienda o suspender el estudio. También cuando este comité se reúne, debe de tener documentación de todas estas reuniones, de los temas que se discuten y de las conclusiones, y deben seguir los procedimientos operativos estándares propios de este comité. También relacionado con el manejo de datos y la conservación de documentos, existen varios criterios que debe cumplir el patrocinador cuando trabaja con sistemas electrónicos o sistemas remotos para el manejo de los datos. El número 1 es que debe asegurar que estos sistemas electrónicos que usan, que normalmente es para recolección de datos y que llamamos el CRF electrónico, tiene que ser un sistema que permita recolectar los datos de manera completa, precisos, que sean realistas y que sean consistentes. Es muy importante que existan procedimientos escritos acerca del manejo de estos sistemas, tanto desde el punto de vista, digamos, del usuario como de las personas que generan los reportes. Además, debe el sistema de reporte de casos que normalmente se usa o cualquier otro sistema electrónico que se utilice por parte del patrocinador, tiene que permitir que se realicen cambios y que estos cambios sean rastreables. Eso quiere decir que se tenga que poder generar un reporte de quién realiza el cambio, en qué momento lo hace y qué era lo que estaba escrito anteriormente y lo que queda de nuevo. Es como cuando se hacen correcciones a nivel de papel que se inicializan y se fechan, de la misma manera tienen que quedar estos rastreos en el sistema electrónico. El acceso debe ser limitado al sistema y debe haber un control de las personas que tienen acceso, el tipo de usuarios, si están permitidos solamente para ver, como en el caso de los auditores, o si pueden realizar modificaciones a los datos. Este sistema tiene que tener un adecuado respaldo. Y por último, es importante que en algunos estudios donde es doble ciego o es un estudio parcialmente ciego, el ciego del estudio se mantenga, que no se rompa cuando se ingresan los datos en el sistema, porque normalmente, como ya ustedes saben, cuando uno tiene un sistema de este tipo, los datos se ingresan y el ciego no se abre sino hasta el final del estudio. Entonces nadie, ni siquiera los que están analizando la información, deben de saber si este paciente está en un grupo o en otro grupo de tratamiento. Por eso es que es importante que el ciego se mantenga hasta el final que el análisis se realice. Siguiendo en el mismo tema, también es muy importante que aquellos datos que sean ingresados en un sistema de remoto de información puedan ser procesados, pero que la información esté disponible. Es decir, que si luego de alguna manera la información es transformada de otra manera en un análisis distinto, exista la fuente de toda esa información. Y que además exista un código de identificación que permita al patrocinador identificar cada dato como un sujeto. Como ya también se sabe, cuando uno hace un estudio de investigación, el patrocinador no recibe información confidencial de los sujetos, es decir, uno sabe quién es el sujeto por el número de sujeto, pero no a qué persona esto pertenece. Entonces, este número de sujeto es lo único que va a tener conocimiento el patrocinador. Cuando esto se ingresa en una base de datos y se hace un análisis, lo importante es que yo pueda rastrear de qué sujeto pertenece esa información, es decir, a qué número de sujeto corresponde.
porque esto nos va a permitir hacer un rastreo y verificar que los sujetos realmente existen y que la información realmente fue recolectada. En el punto 5.6, de las responsabilidades con respecto a la conservación de documentos, también se dice que el patrocinador es responsable de retener todos aquellos documentos esenciales que están así enlistados por las buenas prácticas clínicas. Y además, estos documentos se tienen que retener por el tiempo que lo indique la regulación local o hasta 2 años más después de que el producto sea aprobado en alguno de los últimos países donde se registra el producto. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la regulación local indica que debe ser archivado por 20 años. En caso que el desarrollo de este producto que se está estudiando se suspenda, entonces el investigador está obligado a mantener toda la documentación al menos 2 años después de que se suspende el desarrollo clínico de ese producto farmacéutico. Si llega a ocurrir que se suspende el desarrollo clínico de un producto de investigación, es responsabilidad del patrocinador informar a las instituciones, investigadores y a las autoridades regulatorias acerca de esto. Cualquier transferencia de propiedad de datos también debe ser reportada a las autoridades pertinentes. Como les mencioné, el patrocinador debe archivar los documentos al menos 2 años posteriores a que se haga el último registro en alguno de los mercados o hasta que lo solicite la regulación local. Y es muy importante que esto normalmente lo hacemos previo al inicio del estudio, es informar al investigador que él va a ser responsable de archivar sus documentos por el tiempo que así lo indique la regulación, o hasta que el patrocinador notifique por escrito al investigador que puede descartar todos esos archivos. En la sección 5.6 vamos a hablar ahora acerca de cómo se hace la selección del investigador y cuáles son las responsabilidades que tiene el patrocinador con respecto a esto. Es responsabilidad del patrocinador seleccionar a los investigadores que van a participar de un ensayo. Este investigador debe ser una persona que esté calificada por formación y experiencia y además que tenga los recursos adecuados para poder conducir el estudio. Es decir, si nosotros vamos a hacer un estudio en un área terapéutica, por ejemplo, de artritis, pues el ideal es que el médico haya participado previamente, primero que tenga los conocimientos para tratar esta enfermedad y que además el médico haya participado previamente en ensayos relacionados con la enfermedad que se está estudiando, es decir, que tenga una experiencia comprobada. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, la regulación indica que el investigador debe estar certificado por el CONIS y debe tener al menos 5 años continuos de experiencia como investigador para que pueda ser certificado para un estudio intervencional. Entonces, ¿qué hablamos de recursos adecuados? Los recursos adecuados no quiere decir únicamente que es a nivel de las instalaciones, pero también a nivel del personal que forma su equipo y que este personal que conforma el equipo del investigador también tiene que ser un personal calificado y con experiencia. Antes de que se llegue a un acuerdo entre el patrocinador y el investigador, el patrocinador tiene la obligación de facilitarle al investigador el protocolo del estudio, así como el manual del investigador o brochure del investigador, que es aquel documento, como ya ustedes saben, que va a contener toda la información acerca de todo lo que ha sido el desarrollo de este producto desde sus fases preclínicas hasta las fases clínicas, para que el investigador pueda realizar una revisión exhaustiva de la información y pueda decidir si decide participar o no en el estudio. El patrocinador y el investigador, entonces, una vez que ha revisado esta información, van a firmar un acuerdo, que es el acuerdo del protocolo, que normalmente está incluido dentro de las primeras páginas del documento, del protocolo, en donde el investigador se compromete a conducir ese estudio de acuerdo a lo que está descrito en el protocolo, con base a las buenas prácticas clínicas, la regulación local, y además que cuente con una aprobación favorable por parte del Comité de Ética. Además, en este acuerdo del investigador, el investigador se compromete a que va a permitir que se realice las actividades de monitoría, auditorías o inspecciones y que va a tener todos los documentos esenciales que son requeridos por las buenas prácticas clínicas.
Adicionalmente, el patrocinador llega a un acuerdo antes del inicio del estudio con el investigador, donde establecen todas las funciones que van a ser necesarias de tener en ese ensayo específico, y todas estas funciones se van a tener que ser delegadas a las diferentes miembros del equipo del investigador, y esto se documenta en un log de delegación de responsabilidades, que es responsabilidad del patrocinador recolectarlo previo al inicio del estudio. Con respecto a la indemnización a los sujetos y a los investigadores, en la sección 5.8 de responsabilidades del investigador se establecen 3 puntos importantes. El primero es que, si así lo establece la regulación local, como ocurre en Costa Rica, el patrocinador debe asegurar o indemnizar al investigador contra cualquier reclamo surgido a raíz del estudio, excepto para aquellos daños que sean por negligencia o mala práctica. Y por eso es que acá entonces se hace una póliza que cubre al investigador y a su institución de investigación. La otra póliza o procedimiento es la que va a cubrir los tratamientos del sujeto que está participando en un estudio cuando éste sea lesionado por algún procedimiento de estudio, ya sea por alguna, qué sé yo, una extracción de sangre o algún procedimiento mucho más invasivo, o por la aplicación del mismo producto que le genera efectos secundarios o adversos que el investigador designa que están relacionados con el producto de investigación. Y el tercer punto es que la compensación que va a recibir el sujeto, digamos, por esta lesión, y la manera en cómo esto va a ocurrir, esto va a estar estrictamente en apego a la regulación local y a lo que indican las pólizas locales. Con respecto al financiamiento, como dije al inicio de esta charla, el patrocinador es aquel que financia el estudio. Entonces, todos los aspectos financieros del estudio van a estar documentados en un acuerdo que se firma previo al inicio del estudio, que en el caso de Costa Rica la ley indica que debemos presentarlo al comité de ética. Esto no ocurre en todos los países, pero aquí sí es mandatorio, donde se presenta el contrato y el presupuesto del estudio. Y entonces es aquí donde se describe cómo se van a realizar los pagos al investigador, qué se incluye, qué no se incluye. Y esto tiene que ser previamente firmado antes del inicio del estudio. Con respecto a los sometimientos o notificación a las autoridades regulatorias de cada país, el investigador tiene la responsabilidad de suministrar toda la información que por ley se requiera someter al comité de ética. Esta información, por lo general, es toda la información que debe ser compartida con los sujetos. Entonces, por lo general, los documentos que se someten a los comités de manera muy general en todos los diferentes países van a ser el protocolo, consentimiento informado, el manual del investigador, tarjetas diarias, por ejemplo, que debe llenar el sujeto, o cualquier información adicional que se le tenga que compartir. Y en algunos otros países, pues hay diferentes particularidades. En Costa Rica se tienen que someter algunos otros acuerdos por parte del investigador y por parte del patrocinador. Entonces esto también es importante, que el patrocinador pueda facilitar todo esto al investigador para que sea él quien lo somete al comité de ética o las autoridades pertinentes de cada país. Siguiendo con las responsabilidades que tiene el patrocinador, está la parte de tener la confirmación por parte de revisión del comité de ética de todos esos documentos que estábamos hablando que se deben de presentar. Entonces, el patrocinador tiene que solicitarle al investigador que le facilite la información con respecto al nombre y la dirección del comité ético científico que va a ser utilizado para supervisar el estudio. Además, es importante obtener una declaración de que el comité de ética opera bajo las buenas prácticas clínicas, y además el investigador es quien debe facilitarle, en cuanto obtenga, la aprobación u opinión favorable de los documentos que se sometieron al comité de ética. Cuando en algunos casos ocurre que el comité de ética condiciona la aprobación porque está solicitando un cambio en el protocolo o un cambio en el consentimiento, toda esa información de comunicación entre ambas partes y la aprobación final por parte del comité ético científico tiene que ser facilitada por el investigador al patrocinador. Y el patrocinador debe tener además copia de toda esta documentación, y de ser necesario, si existe obligatoriedad de hacer una renovación anual de las aprobaciones, también tiene que tener esa información, o de cualquier suspensión por parte del comité ético de la aprobación que tiene el ensayo.
y toda esa información, digamos, la comunicación siempre ocurre entre el investigador y el comité de ética, pero es responsabilidad del patrocinador estar en una constante comunicación con el investigador para obtener copia de toda esa documentación. Con respecto al producto de investigación, es muy importante señalar que es el patrocinador el responsable de este producto y es el responsable de planificar en los ensayos o los estudios clínicos que realice que haya suficientes datos de seguridad y eficacia, tanto de estudios no clínicos como clínicos, que apoyen la exposición de los humanos a ese producto por la ruta, dosis o población indicada o duración indicada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando yo voy a aplicar un producto de investigación, por ejemplo, en adultos mayores de 50 años, yo ya tengo que tener suficientes pruebas que hagan ver de que primero que es un producto que es seguro para aplicar en humanos, porque ya tal vez ha pasado por otras fases, y que además la dosis y la ruta es adecuada. Esto se va construyendo poco a poco a todo lo largo del desarrollo de un producto, y por eso es que existen diferentes fases de investigación, pero sí es importante que exista el sustento adecuado para poder aprobar un nuevo estudio. El patrocinador debe tener toda esta información nueva que surja con base en los estudios que se están generando día a día, en especial la información de seguridad, y la debe tener disponible en el manual del investigador. El manual del investigador, generalmente lo que se hace es que se renueva una vez al año, pero si existe información nueva de seguridad, se debe de renovar tan pronto esa información exista y no esperar hasta que pase el año completo para poder renovar la información que está descrita en el manual del investigador. El patrocinador también debe asegurarse que el producto de investigación tiene las características adecuadas, es decir, que fue producido bajo las buenas prácticas de manufactura, que está codificado y etiquetado de tal manera que proteja el ciego si es que esto aplica, y que además el etiquetado que tiene el envase del medicamento cumpla con las regulaciones locales. Normalmente pues tiene que estar en el idioma del país, y casi siempre en todos los países solicitan que tenga indicación, digamos, por ejemplo, el manejo de la temperatura, la vía de administración y si es un producto de investigación, que señale claramente que esto se trata de un producto de investigación. El patrocinador es quien va a determinar las condiciones de estabilidad de ese producto, por tanto tiene que dar las indicaciones de en cuánto se debe de transportar, almacenar, de todas las temperaturas y condiciones para el almacenamiento, así como si en caso de que tenga que ser reconstituido, todas esas instrucciones deben ser suministradas de manera por escrito al investigador. El patrocinador debe asegurarse que tenga una etiqueta y un embalaje tal que no permita el deterioro durante su transporte y durante su almacenamiento. Y además, en los estudios ciegos, tiene que tener un sistema de codificación tal que cuando yo necesite, por un caso de emergencia médica, abrir el ciego, esto se puede hacer y no ponga en riesgo el resto del producto, es decir, solamente sea la apertura del ciego del producto que está siendo afectado. Si se dieran cambios en la formulación tanto del producto de investigación como del placebo durante el desarrollo clínico de uno de estos productos, es importante tener datos de estabilidad y de biodisponibilidad para evaluar si este producto puede llegar a ser usado en estudios clínicos o no, antes de que se pueda aplicar a las personas. El suministro al investigador es responsabilidad del patrocinador. Es importante que una vez que tengo todas las aprobaciones y regulatorias locales, y entonces el investigador notifica esto y suministra copias al patrocinador, es ahí donde el patrocinador puede suministrar o enviar al centro el producto de investigación, así como los demás suministros que se requieran para el estudio, como en muchos casos, qué sé yo, agujas, tubos, etiquetas, todo eso es suministrado por el patrocinador. El patrocinador debe asegurarse que haya procedimientos escritos y con las instrucciones para que el investigador no tenga duda en cómo se tiene que hacer el manejo y el almacenamiento del producto de investigación. Además, debe haber una manera de poder hacer una recuperación rápida del producto que no se utilice y que también haya un rastreo de toda esta información. El patrocinador debe entregar a tiempo el producto de investigación. Es responsabilidad del patrocinador velar porque el investigador tenga los suministros adecuados para continuar con las visitas del estudio, no solo a nivel de producto, sino a nivel también de los otros suministros que se requieren.
debe mantener registro de lo que se envía, se recepciona, de la disposición y devolución de cada uno de los productos, es decir, y hasta su destrucción. Debe haber un rastreo total para que no se vaya a perder el producto de investigación en los centros y que eso se pueda devolver si aplica. Y también es importante tener todo un sistema de que se pueda hacer un recall o una recolección rápida cuando hay algún problema específico con un producto que se tenga que recolectar y no se puede usar más. Con respecto al acceso a los documentos, en la sección 5.15 de las buenas prácticas clínicas indica que el patrocinador se tiene que asegurar de que el protocolo o cualquier otro documento le deba facilitar, como por ejemplo en el contrato del estudio o en el mismo acuerdo del protocolo, quede documentado de que el investigador tiene que facilitar el espacio y el tiempo para realizar los monitoreos del estudio, para las auditorías o por cualquier otra revisión que el comité de ética así exija, que en algunos casos el comité lo exige de manera anual. Entonces esto es algo que el patrocinador debe de brindar acceso. Y todos los documentos de estudio además están abiertos porque el sujeto participante en su consentimiento informado declara que está de acuerdo en que sus archivos puedan ser revisados por otro personal. Con respecto a los temas de información de seguridad, es responsabilidad del patrocinador mantener una vigilancia constante acerca de la seguridad que el producto de investigación genere. Por eso es que dentro de las cosas que se tienen que hacer es asegurarse de que el investigador esté reportando en el tiempo debido los eventos adversos que se generen. Si es un evento adverso serio en 24 horas y que lo reporte tanto al patrocinador como a las autoridades regulatorias. Además, este comité independiente que generalmente existe va haciendo un monitoreo de los reportes también de las reacciones adversas menores como fiebre, como convulsiones, y en el momento que detecten algún cambio en la seguridad, esto también es notificado a los investigadores. Entonces eso es algo que el patrocinador vela todo el tiempo. Y el patrocinador debe notificar inmediatamente al investigador y a las autoridades regulatorias si existe algún hallazgo negativo con respecto a la seguridad del producto. Estos eventos adversos serios o eventos adversos menores se deben de reportar de manera expedita a los investigadores y al comité de ética. Los reportes expeditos deben cumplir con los requerimientos que indican las buenas prácticas clínicas. Hay una sección específica donde define y muestra cuáles son los estándares para poder hacer los reportes, y además el investigador debe mantener de manera periódica informes de seguridad a las autoridades regulatorias cuando estos así los soliciten. ¿Qué pasa cuando no hay cumplimiento en las buenas prácticas o en las regulaciones? El no cumplimiento es parte de las obligaciones que tiene el patrocinador de poder hacer seguimiento y detectar, y en el caso de que esto se detecte, tiene que generarse alguna acción inmediata para asegurar que se vuelva a hacer el cumplimiento y que no se sigan haciendo de manera repetitiva desviaciones o hallazgos que afecten el protocolo. Si el monitoreo o la auditoría detecta que hay un incumplimiento de manera persistente por parte del investigador, el patrocinador está en la responsabilidad de analizar el caso y de ser necesario finalizar el estudio en ese centro y notificar a las autoridades regulatorias. Esto porque de manera proactiva el patrocinador no puede estar aprobando, digamos, desviaciones a las regulaciones y al protocolo, y si el investigador no toma las medidas pertinentes para evitarlas después de que ha sido informado, entonces el estudio se debe tener en ese centro. Cuando hay una terminación prematura o suspensión del estudio, entonces el patrocinador debe informar al investigador que esto se va a hacer. Además se tiene que informar a las autoridades regulatorias o comité de ética de por qué se está haciendo la suspensión o la terminación prematura de un estudio, y así todas las partes van a estar informadas de manera apropiada. Y con respecto a, digamos, al cierre final del estudio, bueno, una vez que se ha realizado todas las visitas de los sujetos y que hemos tenido el análisis y revisión de los datos, la limpieza de datos, donde se determina qué sujetos cumplieron con el protocolo de manera total o cuáles están en diferentes cohortes de análisis. Entonces, una vez que se tiene todo este análisis y toda la información, es responsabilidad del patrocinador generar un reporte del ensayo clínico. Y en este reporte lo que se tiene es una descripción por escrito de todo lo que se hizo en el estudio, digamos, de qué consiste el protocolo, de cuáles eran los objetivos, cuáles eran los
los puntos de medición de la eficacia del producto o de seguridad, y se hace todo el análisis estadístico. También las buenas prácticas clínicas describen cuál es el contenido que debe tener un reporte de estudio clínico, y el patrocinador entonces debe completar esto al final del estudio. Igualmente se tiene que hacer un reporte si el estudio fue terminado de manera prematura. Y el investigador, entonces una vez que él recibe este reporte, si la regulación así lo requiere, pues debe entregarlo al comité de ética o un resumen de este documento al comité de ética de autoridades regulatorias si es necesario. Muchas gracias.